La sacaron a rastras de la iglesia con su bebé después del funeral de su esposo, hasta que un millonario se estacionó a su lado y abrió la puerta. Si no firmas esta renuncia, no pones un pie en esta iglesia. Espetó Margarita su voz afilada y fría como el acero. Sofía abrazó a su pequeño con más fuerza la cobija de punto del bebé ya húmeda por la llovizna. Sus ojos estaban cansados y enrojecidos, pero su voz, aunque suave, no vaciló. «Era mi esposo», susurró. «Tengo todo el derecho de estar aquí. Nunca estuviste a su altura», llegó una voz más grave detrás de Margarita. Era Daniel, el hermano mayor de Miguel, avanzando con un documento doblado en la mano. «Solo eres una muchachita de quién sabe dónde. No perteneces a esta familia». Las puertas de la iglesia se alzaban justo detrás de ellos, ligeramente entornadas. A través de la estrecha abertura, Sofía podía ver el altar adornado con lirios blancos. Y más allá, una simple fotografía de Miguel, su sonrisa congelada para siempre enmarcada en un listón negro. Sus rodillas flaquearon, pero se mantuvo firme. «No quiero su dinero», dijo, su acento apenas perceptible pero presente. «Solo quiero despedirme». La boca de Margarita se tensó. «Entonces firma la renuncia. Niega cualquier derecho a su patrimonio. Es todo lo que pedimos». La voz de Sofía se quebró, cediendo bajo el peso del dolor. «¿Te refieres a todo lo que le dejó a nuestro hijo? ¿Quieres que actúe como si nunca hubiéramos existido?» Daniel dio un paso adelante, la impaciencia brillando en sus ojos. «Fírmalo o vete». El aire se aquietó. Algunos invitados cerca de la entrada voltearon la cabeza a la incomodidad, extendiéndose entre la multitud. Nadie se adelantó. Nadie dijo nada. Sofía miró a su bebé, cuyas mejillas se habían sonrojado por el frío. Le besó la frente y luego dirigió la mirada hacia las puertas por última vez. Un último aliento, una última esperanza. Negó con la cabeza. «No», dijo su voz firme y definitiva. Daniel no esperó. La agarró del brazo con fuerza y la empujó hacia atrás. «Entonces lárgate». El bebé lloró cuando Sofía tropezó por las escaleras, apenas logrando mantener el equilibrio. Se sostuvo de la barandilla protegiendo a su hijo con su cuerpo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «Estás haciendo una escena», sisió Margarita, ajustándose los guantes negros. «Esta es una familia respetable». Sofía miró a su alrededor con desesperación. Los invitados permanecían congelados, evitando su mirada. Algunos susurraban, otros se daban la vuelta y entonces las puertas se cerraron de golpe detrás de ella. Se quedó inmóvil en los escalones de la iglesia, la lluvia ligera convirtiéndose en una caída constante. Su abrigo se pegaba a su cuerpo, su aliento se entrecortaba por el frío. El bebé gimoteó moviéndose en sus brazos. Lo acercó más, susurrándole suaves canciones de cuna para calmarlo. Se alejó lentamente de la iglesia, sus pies pesados por el duelo. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse afuera del lugar donde acababan de borrarla. Al final de la calle encontró un pequeño muro de concreto y se sentó pesadamente apretando a su hijo contra su pecho. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia rodando libremente por sus mejillas. Pensó en Miguel, no en el ataúd, sino vivo, sentado en la cama, sonriendo a través del dolor, bromeando con ella, incluso cuando su cuerpo se había vuelto frágil. El cáncer se lo había llevado todo pieza por pieza, pero él nunca dejó que ella viera el miedo. Le había tomado la mano la noche antes de morir y susurró: «Si algo pasa, él vendrá». Se lo pedí, lo prometió. Ella no lo había entendido entonces. Miguel había planeado esto. Sabía que su familia se volvería contra ella.
y ahora ni siquiera la dejaban verlo ser enterrado. Se meció suavemente susurrando en el cabello de su hijo su cuerpo, protegiéndolo del frío. Su pequeña mano se aferró al cuello de su abrigo, agarrándose a ella como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. La calle se movía a su alrededor extraños, caminando paraguas, balanceándose autos, pasando a toda prisa. Nadie se detuvo. Era invisible solo otra mujer perdida en el dolor hasta que el sonido de unos neumáticos disminuyó la velocidad sobre el pavimento mojado. Un elegante auto negro se detuvo junto a la acera. El motor se silenció, la ventanilla bajó. Sofía apenas se dio cuenta hasta que la puerta trasera se abrió. Un hombre alto salió vestido con un abrigo oscuro, sosteniendo un gran paraguas negro, sus zapatos salpicando los charcos mientras avanzaba. «¿Sofía?», preguntó con delicadeza. Ella levantó la vista sorprendida. No lo reconoció, pero había algo en su expresión, una comprensión, una firmeza que atravesó la niebla de su desesperación. Sofía no podía moverse. Su cuerpo estaba entumecido, empapado por la lluvia, sus brazos adoloridos por sostener al bebé con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Miró al extraño arrodillado frente a ella, sin saber si todavía estaba en el mundo real o flotando en un sueño inducido por el duelo. El hombre alto de piel morena, quizás en sus 30, parecía haber salido de un tribunal. Su traje era simple, limpio, gris oscuro, sin corbata. La lluvia salpicaba sus hombros, pero no se inmutó. Su voz era baja, firme e innegablemente amable. «Mi nombre es Alejandro Rivera», dijo de nuevo. «Era amigo de Miguel». Sofía parpadeó rápidamente. «Nunca he oído hablar de ti». «Lo sé», asintió Alejandro con suavidad. «Nos conocimos hace años. Yo estaba haciendo trabajo legal humanitario en Sudamérica. Hubo un accidente en el campo. Quedé atrapado en un refugio derrumbado, sangrando profusamente. Miguel fue la única razón por la que sobreviví». Hizo una pausa mirando al niño acurrucado contra su pecho. «Me cargó 6 kilómetros hasta una clínica. Se quedó conmigo toda la noche. Le pregunté por qué no me había dejado atrás y él dijo: «Mi esposa nunca me lo perdonaría». A Sofía se le cortó la respiración. Alejandro la miró directamente. «Hablaba de ti constantemente. Decía que tenías el corazón más feroz y el alma más gentil. Dijo que si algo le pasaba y yo todavía respiraba, tenía que encontrarte, ayudarte, protegerte». Se levantó lentamente, regresó al auto y buscó algo dentro. Cuando volvió, sostenía un gran sobremanila sellado y ligeramente desgastado. «Esto no es un contrato», dijo. «No en el sentido legal». Se agachó de nuevo y se lo entregó con ambas manos con reverencia. «Es lo que yo llamo un contrato de compasión. Es mi promesa escrita para ti, firmada el año pasado después de que visité a Miguel en Estados Unidos. Me hizo redactarlo. Dijo que te encontraría algún día. Dice en sus palabras que debo tratarte como familia. Sin agendas ocultas, sin condiciones, solo un voto de honor». Sofía sostuvo el sobre, pero no lo abrió. Sus dedos temblaban alrededor de los bordes como si sostuviera algo sagrado. «No sé cómo hacer esto», susurró. «No te conozco». «No tienes por qué», respondió Alejandro con calma. «No estoy aquí para reemplazarlo. No estoy aquí para rescatarte. Solo estoy aquí porque él me pidió que lo estuviera». Sofía bajó la mirada hacia su bebé. Los ojos del niño se abrieron inquietos como si sintieran algo desconocido pero seguro. «No tengo a dónde ir», dijo en voz baja, la primera admisión verdadera de su miedo. «Entonces empecemos por ahí», dijo Alejandro. «Ven conmigo. He arreglado un lugar temporal, tranquilo, limpio, seguro.
No tienes que decidir nada hoy, pero no deberías estar sola en este momento. Se puso de pie, luego abrió la puerta trasera del auto y la mantuvo abierta. La lluvia salpicaba el pavimento. Sofía se quedó quieta unos segundos más, luego lenta y cuidadosamente se puso de pie apretando al bebé contra su pecho. Echó una última mirada por encima del hombro hacia la iglesia al final de la calle donde las puertas permanecían cerradas para ella. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta abierta del auto. Alejandro extendió una mano para ayudarla a entrar. Sofía dudó, pero luego, con un suspiro silencioso, puso su mano en la de él. Estaba cálida firme y en ese contacto por primera vez desde que Miguel murió sintió algo inesperado. Ya no era invisible. Entró en el auto, la puerta se cerró detrás de ella con un suave golpe y por primera vez en días exhaló. El departamento era demasiado limpio, demasiado silencioso. Sofía se quedó junto a la puerta, sosteniendo a su hijo, cerca como si no estuviera segura de si dar un paso más o dar la vuelta. Alejandro dejó su maleta suavemente en el pasillo con cuidado de no dejarla golpear contra el suelo de madera. No dijo mucho, solo la miró con ojos tranquilos y sencillos y ofreció un suave «siéntete como en casa». Ella casi se estremeció ante la frase. Hogar había dejado de significar algo sólido hacía meses. Aún así, entró. Era un espacio hermoso, moderno, pero cálido. Una iluminación suave brillaba desde las lámparas de esquina en lugar de las duras luces del techo. Las paredes de color verde pálido y topo cálido le daban al departamento una serenidad tranquila. No había desorden ni excesos personales, pero nada en él se sentía frío. Alejandro la condujo a la parte de atrás, donde una puerta estaba ligeramente entornada. «Esto es para el bebé», dijo empujándola para abrirla con cuidado. Sofía se quedó helada. El cuarto del bebé no era elaborado, pero estaba lleno de consideración. Una cuna blanca con una suave manta gris. Un pequeño estante con libros de cartón y juguetes de peluche ordenadamente dispuestos. Un bote de fórmula estaba junto a biberones limpios en un mostrador. Había pañales apilados debajo del cambiador, toallitas húmedas, una alfombra suave. Y cerca de la ventana una pequeña mecedora de madera, con un cojín amarillo. Sofía parpadeó. «Tuve ayuda para prepararlo», agregó Alejandro rápidamente sintiendo su sorpresa. «Una amiga mía tiene una niña. Ella me ayudó a elegir las cosas correctas, se aseguró de que todo fuera seguro y cómodo». Sofía tragó saliva. Sus instintos luchaban entre sí, la gratitud se enfrentaba a la sospecha. Todo era tan generoso, tan preparado, tan intencional. Miró a su alrededor lentamente absorbiendo cada pequeño detalle. No había nombre en la puerta, ni decoraciones, ni suposiciones. Le había dado un espacio, no una declaración. «Gracias», dijo en voz baja, aunque su voz apenas llegó a sus propios oídos. Alejandro no la presionó para que hablara más. Simplemente asintió y retrocedió. «Te dejaré instalarte. Si necesitas algo, estaré en la oficina al final del pasillo». Y la dejó sola. En los días que siguieron, Alejandro mantuvo su distancia. Siempre estaba allí, pero nunca demasiado cerca. Trabajaba en silencio desde la oficina de su casa. Respondía correos electrónicos en la cocina. Ocasionalmente pasaba por el pasillo con una sonrisa educada y un suave «buenos días». Los víveres aparecían en el refrigerador, pero nunca comentaba si ella comía o no. La cocina era suya para usar. Cocinaba solo cuando se sentía lo suficientemente centrada para hacerlo. Él no la vigilaba, no hacía preguntas personales. Aún así, Sofía permanecía alerta.
Mantenía el cabello recogido con fuerza, su cuerpo siempre ligeramente inclinado hacia el lado opuesto. Su voz era baja cortante. Cada noche revisaba las cerraduras 2 veces. Cada vez que Alejandro pasaba junto a ella en el pasillo, una chispa de tensión se enroscaba dentro de ella. Un fantasma de otra vida susurrando que la amabilidad nunca duraba. Pero el cambio nunca llegó. La amabilidad se mantuvo y lentamente su cuerpo comenzó a relajarse en pequeñas formas sus hombros, cayendo un grado su voz un poco menos cautelosa. Luego llegó el momento que la deshizo. Fue una tarde tranquila y sin incidentes. El desayuno había sido silencioso. Huevos revueltos, té, el suave arrullo del bebé. Sofía había acostado a su hijo para una siesta y entró en su habitación. En la mesita de noche junto a la lámpara había un portarretratos. Se detuvo conteniendo la respiración. Se acercó lentamente y lo tomó. Era una foto de Miguel, una que no había visto en más de un año. Él estaba riendo con los brazos cruzados de pie frente a un puesto de comida que habían visitado en su tercera cita. El sol le daba en el cabello y su camisa tenía mostaza del hot dog por el que ella se había burlado de él. Recordó cómo él intentó decir algo en español y lo destrozó y cómo ella había reído hasta llorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas ahora, pero las lágrimas eran diferentes, más suaves. Debajo del marco había una nota doblada escrita con una caligrafía pulcra y uniforme. Él sigue aquí. Ah, se giró sorprendida. Alejandro estaba de pie en silencio en el pasillo con un paño suave en la mano. Sus ojos se encontraron con los de ella gentil y cautelosamente. Lo encontré en una caja que Miguel me dejó, dijo. No estaba seguro si... No quería entrometerme, pero pensé que tal vez ayudaría. Sofía miró la foto de nuevo. ¿La limpiaste?, murmuró. Alejandro asintió. Tenía un poco de polvo. Quería que se viera amada. No pudo hablar. Su garganta se apretó demasiado. Nadie había hecho algo así por ella desde la muerte de Miguel. Todos los demás habían querido que siguiera adelante, que sanara más rápido que reconstruyera. Pero Alejandro, él honraba lo que fue. Se secó los ojos lentamente y volvió a colocar el marco con cuidado. Gracias, susurró. Él asintió una vez y se dio la vuelta, dejándola con el silencio y un suave dolor en el pecho. Por primera vez no se sintió como una invitada, se sintió vista. Y en esa habitación simple y silenciosa Miguel no se sentía ausente, se sentía cerca. La caja de madera reposaba en silencio en el borde del estante en la habitación de Sofía. Era pequeña, discreta, del tipo de cosas que uno podría pasar por alto hasta que la necesitara. Sofía la notó una noche después de acostar a su hijo. Una nota escrita a mano estaba pegada suavemente a la tapa. Cuando estés lista. Ah, dudó antes de levantarla. La caja era ligera, pero llevaba un peso propio. Dentro, cuidadosamente atadas con una cinta azul descolorida, había varias cartas, los sobres amarillentos por el tiempo, la tinta ligeramente corrida. Reconoció la letra de inmediato, Miguel. Sus manos temblaron mientras sacaba la primera carta. No estaba dirigida a ella, sino a Alejandro. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que probablemente no pude esquivar lo inevitable. El cáncer es un ladrón lento, pero es honesto. Gracias por estar ahí, por cumplir la promesa que estoy a punto de pedirte que hagas. Sofía no confiará fácilmente. Estará asustada, enojada y callada. Cuando eso suceda, no la presiones. Solo hazte. Siéntate cerca de ella. Hablará cuando su corazón pueda soportarlo. Las lágrimas asomaron a los ojos de Sofía.
Tomó el siguiente sobredirigido a ella. Mi amor, quería escribir esto antes. El dolor nublaba mis pensamientos. Sé lo difícil que será sin mí y odio no poder ser yo quien te abrace durante todo esto. Pero te dejé al cuidado de alguien que te ve no solo como mi esposa, sino como tu propia alma. Confié en Alejandro no porque sea fuerte o rico, sino porque entiende que el silencio no es ausencia y que la amabilidad no necesita público. Si estás leyendo esto ahora y todavía tienes miedo, no lo tengas. Deja que te prepare el té. Deja que te escuche. Y recuerda, nunca fuiste solo mi esposa. Fuiste mi milagro. Te amo hasta mi último aliento, Miguel. La carta temblaba en sus manos. La apretó contra su pecho su respiración superficial. No había llorado así en semanas. Esa noche no durmió. Al amanecer entró en la cocina con la bata ajustada firmemente a su alrededor. Alejandro ya estaba allí de pie junto a la estufa. No levantó la vista. Simplemente tomó una taza, vertió agua caliente sobre flores de manzanilla y la dejó sobre la mesa. Luego se sentó frente a ella, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, y esperó. No hizo preguntas. No intentó consolarla con palabras que no podían tocar el dolor en su pecho. Simplemente se quedó. Las leí, dijo en voz baja. Lo sé, respondió él con la misma suavidad. Ella miró el vapor del té y luego lo miró a él. Su voz tembló. Me conocía incluso al final. Sí lo hacía, dijo Alejandro. Y confió en que seguirías adelante tal como eres. Se sentaron en silencio del tipo que no pide ser llenado. Y entonces Sofía hizo algo que no había hecho con nadie más que con Miguel. Habló no sobre el duelo o las batallas legales, sino sobre la vida. Le contó a Alejandro sobre su infancia, cómo bailaba descalza en la azotea bajo la lluvia en Guanajuato, cómo soñaba con aprender inglés, no para la escuela, sino para poder entender las letras de las canciones que Miguel le enviaba durante todos sus días a larga distancia. Le contó sobre la primera vez que Miguel la besó torpe y audaz y cómo se había reído porque él derribó un salero tratando de impresionarla. Alejandro no la interrumpió ni una vez. Cuando hizo una pausa, le ofreció un pañuelo. No un discurso, no un plan, solo presencia. Para cuando el té se enfrió, algo había cambiado entre ellos. No romance, no resolución, sino el comienzo de un tipo de ternura nacida, no de la pasión, sino de la comprensión. Y en esa suave luz de la mañana, rodeada de cartas y recuerdos, Sofía ya no se sentía como una viuda aferrada a un pasado. Se sentía como una mujer todavía digna de ser vista. El sobre llegó una mañana fresca en una gruesa funda de marfil con un grabado dorado. Los dedos de Sofía temblaron al abrirlo, sintiendo ya su peso. Dentro, doblada con precisión, había una citación judicial. Margarita y Daniela demandaban por la custodia del hijo de Sofía, alegando que era emocionalmente inestable, económicamente dependiente e incapaz de proporcionar un entorno estable para un niño. Se sentó en la mesa de la cocina. El documento se extendía ante ella como una herida, sus manos temblaban mientras intentaba respirar a través del pánico creciente. Alejandro lo leyó en silencio con la mandíbula apretada. Luego lo dejó y la miró. No se llevarán a tu hijo, dijo. Sofía parpadeó a través de un velo de lágrimas. Pero tienen dinero abogados. Dirán cualquier cosa para hacerme quedar mal. Alejandro colocó suavemente una mano sobre la de ella. Entonces no solo lucharemos, mostraremos la verdad. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro se dedicó al caso no con agresión, sino con un propósito tranquilo. No solo preparó una defensa, construyó un retrato narrativo. Cada noche compilaba fotos, momentos espontáneos.
Sofía sosteniendo a su hijo mientras le leía en inglés y español, bañándolo, alimentándolo, cantando suavemente mientras lo mecía en sus brazos. Algunas de ellas ni siquiera sabía que las había tomado. Las imprimió, subtituló cada una con una fecha, una hora, una nota y luego con cuidado las colocó en un álbum encuadernado en piel con el nombre del niño grabado. «Esto», dijo Alejandro una noche poniendo el libro frente a ella, «no es evidencia, es una historia, su historia y la tuya». Sofía lo hojeó lentamente los ojos, llenándose de una emoción silenciosa y atónita. «Tú hiciste esto», él asintió. «No te veías a ti misma como yo te veía». La audiencia fue un jueves lluvioso. Sofía se sentó rígidamente en la sala del tribunal, sus nervios tensos como un alambre. Su hijo descansaba con una cuidadora en el pasillo. La sala del tribunal se sentía fría clínica. Margarita y Daniel llegaron con abogados impecables y expresiones mesuradas. Se sentaron erguidos, confiados, con archivos de acusaciones y declaraciones apilados ante ellos. Sofía se sintió pequeña expuesta cuando llamaron su nombre y comenzaron las preguntas. Su voz temblaba, sus palmas sudaban sus respuestas, se sentían cortantes, incompletas. Sus ojos se dirigieron a Alejandro una vez, solo una vez. Debajo de la mesa, la mano de él encontró la de ella. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella en un apretón suave y tranquilizador. No lo arregló todo, pero fue suficiente. Entonces Alejandro se puso de pie. No levantó la voz, no atacó. Caminó hacia el centro de la sala sosteniendo el álbum como un objeto sagrado. Lo colocó sobre la mesa frente a la jueza y lo abrió. «Esto», dijo su voz calmada y deliberada, «es como se ve la maternidad». Pasó una página. Una mujer enseñándole a su hijo la palabra luz. Otra página. Una mujer despierta toda la noche cuando él tenía fiebre meciéndolo en la sala. Y otra, una mujer que ha sido llamada incapaz, pero que nunca ha pedido nada más que la oportunidad de amar a su hijo. Hizo una pausa. «No estoy aquí porque Miguel me pidió que la ayudara. Estoy aquí porque la he visto todos los días y ningún hombre vivo o muerto amaría a una mujer como esta y la llamaría algo menos que una madre». Silencio. Incluso Margarita se movió en su asiento. La jueza hojeó lentamente el álbum con una expresión ilegible. Luego lo cerró suavemente y dijo: «Gracias, señor Rivera». Fuera de la sala, Sofía exhaló por lo que pareció la primera vez en horas. Se volvió hacia Alejandro con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «No tenías que hacer todo eso», susurró. Él la miró con esa misma calma constante. «Sí», dijo, «sí tenía que hacerlo». Y en la quietud entre ellos, algo más profundo que el alivio se instaló, algo que comenzaba a parecerse mucho a la confianza. El golpe en la puerta llegó justo cuando el cielo se tiñó de naranja detrás del horizonte de la ciudad. Sofía acababa de acostar al bebé en la cuna cuando el sonido resonó por el pasillo, mesurado, silencioso, pero inconfundiblemente intencional. Dudó en la puerta. Alejandro la había visto detenerse. Salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. Sus ojos se encontraron con los de ella con suavidad. «No tienes que abrir», dijo, «pero si lo haces, lo que sea que sientas está bien. Estaré aquí cuando termines». Ella asintió con rigidez y caminó lentamente hacia la puerta. Al otro lado estaba Margarita. Sofía no la había visto desde la audiencia de custodia. El cabello de la mujer mayor estaba cuidadosamente recogido como siempre, pero ahora había algo diferente. No solo la edad, suavidad tal vez, o agotamiento, una rendición silenciosa. No habló. En su lugar sacó un paño doblado de su bolso, de color crema con un borde azul descolorido.
A Sofía se le cortó la respiración. El paño, ese paño, lo recordaba vívidamente. El que usó para secar la frente de Miguel en sus últimas horas, lo había dejado en la silla del hospital demasiado conmocionada para notarlo, demasiado rota para recordarlo. Ahora estaba aquí, limpio, doblado en las manos de la mujer que una vez intentó borrarla. Margarita se lo extendió con ambas manos sin decir nada. Los ojos de Sofía ardían. Extendió la mano lentamente y aceptó el paño con dedos temblorosos. Por un largo momento simplemente lo miró fijamente. Luego suavemente, él amaba esto. La voz de Margarita cuando llegó fue un susurro. Lo guardaba bajo su almohada. Eso fue todo lo que dijo. No hubo disculpa ni explicación, solo la ofrenda silenciosa de algo profundamente personal, algo sagrado. Sofía levantó la vista sin saber si hablar, si invitarla a pasar o dejarla ir. Margarita solo asintió una vez, sus labios se separaron como para decir algo, pero en su lugar retrocedió y se alejó. Sofía cerró la puerta detrás de ella. Se quedó allí un momento apretando el paño contra su pecho hasta que sus rodillas amenazaron con ceder. Se giró y caminó lentamente por el pasillo. El departamento estaba en silencio, pero la luz sobre la mesa de la cocina todavía estaba encendida. Alejandro estaba sentado allí, leyendo un libro, un cálido resplandor proyectando sombras en la habitación. Una taza de té humeaba junto a una silla vacía. Al lado, doblada pulcramente, había una toalla de mano limpia. Él no dijo nada cuando ella entró. Ella caminó hacia él, sus pasos pesados por el peso del momento. Él levantó la vista y vio su rostro surcado por lágrimas silenciosas. Sin una palabra empujó la toalla hacia ella y se levantó a medias de su asiento, ofreciéndosela con delicadeza. «No tienes que ser fuerte ahora mismo», dijo su voz firme. Sofía tomó la toalla y se sentó a su lado todavía sosteniendo el paño que Margarita le había devuelto. No habló. Él tampoco. Se sentaron allí en silencio, no del tipo que nace de la incomodidad, sino del que da espacio a cosas demasiado profundas para las palabras, para el duelo que perdura, para la bondad que sana. Fue el primer momento que compartieron que no pertenecía a la memoria de Miguel. Les pertenecía a ellos, no como viuda y cuidador, sino simplemente como dos personas que habían aprendido a quedarse incluso cuando todo lo demás se había derrumbado. El patio trasero era modesto, escondido detrás del edificio de apartamentos, enmarcado por paredes de ladrillo cubiertas de hiedra y una cerca de madera desgastada por las estaciones. Cadenas de luces suaves colgaban sobre sus cabezas, balanceándose ligeramente con la brisa del atardecer. Velas de té parpadeaban en pequeñas mesas rodeadas de flores frescas y delicados platos de fruta y pasteles. Sofía dio un paso atrás para contemplarlo todo. El espacio se sentía gentil, íntimo, vivo, con una alegría tranquila. Esta había sido su idea, no un memorial, no otra ceremonia impregnada de duelo y trajes grises, solo una reunión, una oportunidad para que las personas que habían conocido a Miguel, no a través de titulares o lazos familiares, sino a través de la amabilidad, lo recordaran sin tristeza para recordar su luz. Sin lágrimas le había dicho a Alejandro, solo historias de las buenas. Él simplemente había sentido y dicho, entonces lo haremos hermoso. Y lo hizo. Ella lo había visto colgar luces hasta altas horas de la noche, incluso subiendo a una escalera temblorosa con sus pantalones de traje, murmurando sobre su miedo a las alturas. Arregló cada asiento, cada plato exactamente como ella lo describió. Cuando ella parecía cansada, él le servía té. Cuando ella dudaba, la tranquilizaba con nada más que una mirada. Nunca hizo que la noche se tratara de él,
solo de Miguel y de alguna manera de ella. Ahora llegaban los invitados vecinos, excompañeros de trabajo, voluntarios de refugios, donde Miguel sirvió una vez, sin discursos formales, sin código de vestimenta, solo calidez. Sofía saludaba a cada persona con una sonrisa tranquila, a menudo sosteniendo a su hijo en un brazo, su pequeña mano tirando del borde de su chal. Ofrecía té, presentaba nombres, asentía suavemente cuando alguien comenzaba una historia con «No sé si alguna vez supiste esto, pero Miguel una vez». Había muchas de esas historias. Una mujer compartió cómo Miguel había pagado en secreto el tratamiento de su hija, cuando el seguro les falló dejando un sobre en blanco con dinero y una nota que decía «Mantén esto entre tú y la sanación». Un anciano recordó cómo Miguel solía llevarle comidas todos los jueves, sin falta, siempre quedándose para una partida de damas, sin juzgar nunca su pasado roto. Un adolescente se puso de pie y dijo que Miguel una vez le dijo: «No eres tus errores, eres quien decide lo que sigue». Ese chico ahora estaba en la universidad. Cada historia superponía una nueva imagen de Miguel, no como el hombre que Sofía una vez besó para darle las buenas noches, sino como el hombre que había dado silenciosamente tanto de sí mismo al mundo que la humillaba. Sanó algo en ella que no sabía que todavía estaba herido. A medida que el crepúsculo se convertía en un manto de estrellas, las luces de arriba se volvieron más cálidas, proyectando halos dorados sobre todos los presentes. Las risas se elevaban mezclándose con el débil sonido de una guitarra clásica que sonaba a través de un viejo altavoz. Sofía acababa de rellenar la estación de té cuando miró al otro lado del jardín. Allí cerca de la esquina, donde los arbustos de lavanda se mecían con la brisa, estaba Alejandro. Sostenía a su hijo meciéndolo suavemente en sus brazos. El niño reía tirando del cuello de Alejandro, y Alejandro reía no a carcajadas, sino del tipo de risa que envuelve al niño como seguridad. Algo en Sofía se ablandó. Lo había visto serio, protector, firme, pero esto era ternura, sin esfuerzo paternal, sin reclamo. Caminó hacia él lentamente, su chal ondeando con la brisa. Las luces sobre ellos brillaban suavemente, convirtiendo su cabello oscuro en oro bruñido, resaltando la curva tranquila de su sonrisa. Se detuvo a su lado y le puso una mano suavemente en el hombro. Él la miró sorprendido por un momento. Luego asintió, entendiendo todo lo que ella no necesitaba decir. Sofía no habló, no tenía por qué hacerlo. En ese momento no había fantasmas entre ellos ni sombras de pérdida. Solo el presente, el niño en sus brazos, el calor en su mano, la suavidad del silencio compartido. Por primera vez no estaba saliendo del duelo. Estaba entrando en algo nuevo. Y se sentía bien. Pasaron 3 años y el mundo no se detuvo a notar el amor que crecía silenciosamente en un rincón modesto de la ciudad. No hubo anuncios de boda en revistas de lujo, ni anillos brillando en las redes sociales, ni declaraciones dramáticas, ni presentaciones de señor y señora. Pero lo que Sofía y Alejandro construyeron juntos era real. Juntos fundaron La Luz de Miguel, una fundación para madres solteras y viudas que una vez estuvieron donde Sofía había estado afuera, asustadas e invisibles, diciéndoles que no eran suficientes. Ahora Sofía era el rostro de la organización. Daba la bienvenida a cada mujer con la misma gentileza que Alejandro le había mostrado una vez, ofreciendo no lástima, sino dignidad. No solo gestionaba programas, creaba espacio para historias, para reconstruir, para la esperanza. Sé lo que es, solía decir,
sentir que has perdido todo y aún así tener que ser fuerte. Pero no tienes que hacerlo sola. Hablaba no desde la teoría, sino desde la memoria. Detrás de escena, Alejandro se encargaba de todo lo demás. Finanzas, asuntos legales, logística, redes de recaudación de fondos, pero nunca se ponía en el centro de atención. Nunca pidió que su nombre estuviera en una placa o un encabezado. Dejó que la luz cayera sobre Sofía y se mantuvo justo fuera de ella, orgulloso y contento. De vez en cuando, alguien preguntaba si estaban juntos. Sofía sonreía y decía: estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Su hogar estaba lleno de rituales tranquilos. Alejandro preparando café cada mañana antes de que Sofía se despertara. Sofía empacando un sándwich extra en su maletín, siempre con una nota escrita a mano dentro. Las noches de los viernes eran para rompecabezas y libros de cuentos con su hijo, que ahora llamaba a Alejandro Ale. No necesitaban etiquetas. Lo que tenían era un ritmo, una ternura construida sobre la confianza, un vínculo que había comenzado con el duelo y se había convertido en algo más firme, algo arraigado. En el tercer aniversario de la fundación, Sofía estaba junto a la ventana de cristal de la oficina principal, observando cómo mujeres a las que una vez había abrazado entre lágrimas, ahora reían y salían hacia empleos, hacia nuevos apartamentos, hacia nuevas vidas. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. «¿Lista para el paseo?», se dio la vuelta. Alejandro esperaba junto a la puerta, una mano apoyada en el manillar del cochecito, el niño dentro ahora de casi 4 años, con las mejillas sonrosadas por una siesta vespertina. Sofía asintió. Se puso el chal y se unió a él afuera, donde el sol comenzaba a ponerse sobre el parque al otro lado de la calle. Pasearon lentamente de la mano por el sendero que serpenteaba entre hojas doradas. Los niños reían a lo lejos. Una brisa susurraba entre los árboles. No hablaban mucho. No lo necesitaban. Mientras caminaban, Sofía miró a Alejandro. Él estaba concentrado en el niño en el cochecito, señalando pájaros, nombrando árboles, tarareando una melodía tranquila en voz baja. Ella sonrió y luego volvió a mirar hacia adelante, sus ojos suaves, su corazón lleno. Esta no era la vida que pensó que tendría. No era la que había planeado. Era mejor. Y en esa imagen final, Sofía caminando con su hijo, su mano en la de Alejandro, el mundo moviéndose suavemente a su alrededor. No había necesidad de explicación, ni vestido de novia, ni grandes declaraciones, solo amor simple, inquebrantable, suficiente. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció esta historia? Me encantaría saber desde qué ciudad o país me están escuchando. De todo corazón, les mando un abrazo enorme y deseo que la paz y la tranquilidad siempre los acompañen a ustedes y a sus seres queridos. Y por supuesto, si tú tienes una historia increíble o algo interesante que quieras compartir, no dudes en escribirla. Este es un espacio para todos y me encantaría leerte,